33 razones para volver a verte, por Alice Kellen. Capítulo 1. Solo se escuchaba el suave susurro de los dedos golpeando contra el teclado del ordenador. Ya casi había anochecido. El resplandor de la luna se filtraba por la ventana de la cocina, confiriéndole a la estancia una aura de misterio que en realidad no poseía. Cuando el móvil comenzó a vibrar sobre la mesa, Rachel dio un respingo. «Carajo», masculló llevándose una mano al pecho antes de alcanzar el teléfono y descolgar la llamada. «¿Diga?» «Sam ha muerto». Rachel se quedó congelada con el aparato pegado a la oreja. Era la tercera esposa de su casero y se llamaba Rita Edwards. Aunque llevaba viviendo en aquel piso casi 3 años, solo había visto a la mujer en contadas ocasiones. Era menuda, tenía el cabello tintado de un tono tan rubio que parecía casi blanquecino y solía pronunciar mal la letra L, como si tuviese restos de comida en el paladar y fuese incapaz de mover adecuadamente la lengua. ¿Puede repetir lo que acaba de decir?», titubeó. Escuchó a Rita suspirar sonoramente. «Mi marido, Sam Edwards, está ahora en un lugar mejor, en el cementerio. El funeral fue ayer. Compramos peonías blancas y rosas y todo estaba precioso. Tendrías que haberlo visto», detalló, aunque por el tono neutro de su voz hubiera sido difícil saber si hablaba de una boda o de un entierro. Rachel frunció el ceño, disgustada por la muerte de Sam. Apenas lo conocía, pero le había dejado el apartamento a buen precio cuando decidió dejar atrás la costa oeste de Washington y regresar de nuevo a San Francisco. De vez en cuando se pasaba por allí si había algún desperfecto y siempre se mostraba sonriente y tranquilo, como si no tuviera ninguna prisa por nada en particular. «¿Sigues ahí?» «Rachel», gritó. Sí, perdone. Así que Sam se mordisqueó la cara interna de la mejilla. Lo lamento muchísimo. De verdad, es una noticia terrible». «Vas a tener que abandonar el apartamento, Rachel», declaró la mujer sin sutilezas ni adornos innecesarios. Clara y concisa, directa al grano. «Sé que la noticia te tomará por sorpresa, pero tras la muerte del bueno de Sam necesito dinero en efectivo». «Pero si siempre pago mis facturas». «Lo sé, cielo, pero eso no es suficiente», prosiguió Rita, implacable. «Necesito venderlo. Dime cuántos días crees que tardarás en mudarte. Deberíamos acordar un plazo. Eso es lo que suele hacerse en estas situaciones». «Yo... no lo sé». Aturullada, se apartó con agobio algunos mechones de cabello que se escurrían por su rostro. No estaba preparada para hacer frente a aquello, así, de golpe, justo cuando por fin parecía que encontraba una estabilidad. «¿Cuánto dinero pide por el apartamento?». El mero hecho de preguntarlo fue una estupidez. Mucho. Pedía mucho. Rachel no entendía cómo alguien podía llegar a pagar tanto por unos cuantos metros cuadrados y unas paredes finas como el papel que podían considerarse casi una reliquia. Bajó la mirada al suelo y la clavó en Mantequilla, el gato con el que compartía aquel piso que pronto dejaría de llamar hogar. Suspiró hondo mientras el felino se paseaba entre sus piernas, exigiendo más comida a pesar de su incipiente sobrepeso. «Quizás si esperara algunos meses», se oyó decir, aunque por el tono de su voz no parecía demasiado convencida. «Tendría que pensármelo». No le faltaba demasiado para terminar la novela que tenía entre manos, y su editora le había asegurado que le conseguiría un buen adelanto después de que la primera y la segunda parte de la saga hubieran funcionado medianamente bien. Además tenía algo ahorrado, aunque era poco. Necesitaba tiempo. Antes de que pudiera decir algo más, Rita se adelantó y aplastó toda esperanza. «Lo lamento, Rachel, pero ya tengo el apartamento más o menos apalabrado. Tengo deudas que pagar ahora que Sam ya no está. Así que durante el funeral les prometí a unos primos lejanos que en 15 días estaría libre para que pudieran echarle un vistazo». ¿Explicó? «Si no les interesara podría avisarte». «Ya, lo entiendo. Gracias, pero no», reculó. «Seguro que puedo encontrar algo durante estos días, no se preocupe».
Sé que lo harás. Sí, bueno, tengo que colgar. Farfulló de mala gana y luego se obligó a suavizar el tono. Y de nuevo, siento lo de Sam. Lanzó el teléfono sobre la repisa de la cocina en cuanto Rita Edwards se despidió. Los ojos de mantequilla se alzaron con curiosidad hacia el lugar donde se había producido el ruido, y cuando dedujo que no había ocurrido nada digno de su interés, prosiguió lamiéndose la pata con total despreocupación, ajeno al desastre que se avecinaba para ambos. «Ay, estamos jodidos», anunció Rachel como si el animal fuese a entenderla. Estuvo un buen rato parloteando sola, maldiciendo y quejándose al tiempo que recorría la cocina de punta a punta con una mano en la frente. Cuando liberó un poco de tensión, cerró la ventana con un golpe seco, sacó el tarro de crema de cacahuate y tomó una cuchara pequeña de café. Se sentó nuevamente en la mesa y clavó la mirada en la pantalla del ordenador, releyendo lo que había escrito aquella tarde mientras engullía una cucharada tras otra. Había empezado a escribir poco después de regresar a Washington bajo el cobijo de tía Glenda. La mujer todavía vivía en la casa que había sido de sus abuelos. No se había casado nunca, aunque una noche de confesiones le contó que había estado prometida con un apuesto soldado que juró que volvería, pero nunca lo hizo. Glenda era una mujer oronda que vivía gracias a una subvención del Estado y que pasaba la mayor parte del tiempo viendo la televisión o alimentando a los gatos del puerto. A Rachel le agradaba que fuera callada y que la dejara su espacio. El único aspecto de ella que la sacaba de quicio era su afición por hojear una y otra vez los álbumes familiares de fotografías. Sentía como una parte de sí misma se iba rompiendo más y más conforme señalaba las fotografías de sus padres, todavía jóvenes y sonrientes, de ella cuando era pequeña o de los abuelos y los primos, y murmuraba lo guapos que eran todos y el precioso color de cabello que su hermana había lucido siempre, y lo triste que era que aquel conductor ebrio hubiese arrollado con un camión su pequeño e indefenso coche, convirtiéndolo en un amasijo de hierros. Los recuerdos que Rachel conservaba de su madre eran en realidad los recuerdos de Robin, los detalles, las vivencias y los momentos que él le había relatado con el paso de los años. Cada vez que ella preguntaba, que era constantemente hasta que entró en la adolescencia y dejó de hacerlo, como si todo se resumiera al aquí y ahora. En el fondo, a quien ella echaba de menos era a su padre. Lo echaba tanto, tanto de menos que prefería ignorarlo, fingir que había perdido la memoria de cualquier cosa concerniente a él y evitar tropezarse con fotografías o detalles que despertaran el recuerdo. Y había cientos, miles de diminutas cositas que nunca antes había tenido en cuenta y que conseguían evocarlo. El olor a caldo, por ejemplo, el tubo de la pasta de dientes mal cerrado. Le rogó a Glenda que tuviera cuidado con eso. Los hotcakes, los programas de humor negro con risas enlatadas, cada vez que sonaba una de sus canciones preferidas de rock. Con el tiempo, sin embargo, había aprendido a no prestar atención a ese tipo de cosas. Estuvo un par de meses viviendo en aquel rincón de Seattle sin hacer nada en concreto hasta que consiguió un trabajo en la gasolinera del pueblo para el turno de noche. Le gustaba. No se parecía nada a lo que había pensado que sería su vida, evidentemente, pero era tranquilo, fácil y durante la madrugada los clientes aparecían a cuentagotas. Se entretenía leyendo durante todas aquellas horas muertas. Empezó por los polvorientos libros que encontró en casa de tía Glenda y siguió por los de la biblioteca. A veces, entre lectura y lectura, imaginaba sus propias historias y no tardó mucho en comenzar a darles forma sobre el papel. Sus escritos solían terminar en la papelera o arrugados quién sabe dónde. Pero en una ocasión una de esas historias se le presentó tan clara ante sus ojos que empezó a centrarse más en ella, a sentir que los personajes caminaban solos por el mundo y que la trama encajaba y se hacía más y más grande. Hasta que un día se sorprendió al ver que acababa de terminar el esbozo de una novela. Un esqueleto no demasiado bueno, pero que le sirvió para decidir qué quería hacer. Al principio todo lo que escribía era agrio, doloroso y triste. Sus palabras destilaban rencor y en sus trazos era imposible encontrar un ápice de positivismo. Volcó sobre el papel lo que no podía expresar de ninguna otra forma, aunque en cierto modo nunca lo dejó salir completamente, aunque aquellos garabatos se los quedó ella, y el dolor también. Las pocas veces que se permitía ser débil pensaba en Luke y en Jason, y se preguntaba e intentaba imaginar qué estarían haciendo en aquellos momentos, si serían felices, si habrían encontrado su lugar en el mundo, si estarían pensando también en ella en ese mismo instante. El tiempo fue curando las heridas.
Sin saber cómo, Rachel estaba preparada para sobrevivir a cualquier adversidad y seguir adelante. Y conforme quedaron atrás meses, 5 años y etapas, las emociones que antes parecían abarcarlo todo se hicieron a un lado, buscando un rincón en el que permanecer rezagadas. Escribir se convirtió en su pasatiempo favorito. Tampoco es que tuviera nada mejor que hacer en aquel solitario pueblo. Ella se hizo al ambiente y adoptó la soledad del lugar como propia. Era extrañamente agradable saber que su destino solo dependía de sí misma y de nadie más. A menudo daba largos paseos por los alrededores. La zona habitada tenía forma alargada y parecía delinear el borde de la costa, como si deseara ejercer de guía para indicarle al inmenso océano Pacífico cuándo debía dejar de avanzar. Todo estaba repleto de frondosos bosques de hayas y abetos, y el rugir furioso de las olas que a ella le calmaba. Era como si el mar le murmurara todos sus secretos. Dejó de escribir en su diario como había hecho siempre, pero a cambio empezó a indagar sobre otros, sus personajes. Normalmente lo hacía por las tardes y después corregía en el trabajo de noche. Se acostumbró tanto a ese horario que años después aún continuaba esa misma pauta, a pesar de que ya no trabajara en la gasolinera y ni siquiera seguía viviendo en Washington. Hace 3 años que había regresado a San Francisco, después de que tía Glenda tuviera que ser ingresada en una residencia por trastornos degenerativos. Se dio cuenta de que no había nada que siguiera atándola a aquel sitio húmedo y frío donde siempre llovía, y cuando pensó a qué lugar podría ir, tan solo aparecieron en su mente paisajes y recuerdos de esa ciudad que de algún modo retorcido echaba de menos. El grandioso Golden Gate, sus casas victorianas de colores, lo divertido que era mezclarse entre los turistas de Fisherman's Wharf o subir a Twin Peaks para disfrutar de las vistas. Las noches que los chicos y ella convencían a su padre para que les acercara a Little Italy a probar las mejores pizzas del mundo. Rita Edwards tuvo la dudosa amabilidad de darle 5 días más de plazo, de modo que en vez de 15 fueron 20. Rachel pensó que era un tiempo prudencial para dar con un apartamento decente a un precio de alquiler similar al que pagaba. Tardó poco en comprender las dificultades de encontrar algo económico que no tuviera un techo a punto de caerse a pedazos. Casi todos los pisos bonitos, repletos de luz y en zona agradable, se salían de su presupuesto. La suerte había estado de su parte cuando tropezó de casualidad con el bueno de Sam, años atrás, y ahora el equilibrio del universo estaba haciendo de las suyas. Visitó un sinfín de apartamentos que en las fotografías de la inmobiliaria parecían aptos. En una de esas ocasiones estuvieron a punto de robarle el bolso antes de que hubiera conseguido entrar en el portal del edificio que el agente inmobiliario pretendía enseñarle. En otra ocasión se encontró con un apartamento cuyas ventanas, por alguna misteriosa razón, estaban tapiadas. Durante aquellos días saludó a una familia de ocupas, discutió con propietarios para intentar ajustar el precio que exigían y tuvo que dejar que sus ojos se enfrentaran a innumerables moquetas con vida propia, papeles de pared con diseños que harían llorar al niño Jesús y escaleras en tan mal estado que muy pronto serían declaradas cómplices de asesinato. Centrada en la desesperada búsqueda de un apartamento aceptable, apenas tuvo tiempo de escribir ni de responder los correos electrónicos de Emma Soward, su editora. Esta sabía hacer bien su trabajo porque había levantado una pequeña editorial en muy poco tiempo y le había dado una oportunidad cuando no esperaba nada, así que la apreciaba, pero era especialista en agobiar y meter presión, que era exactamente lo último que necesitaba en esos momentos. Todavía no había encontrado ningún apartamento y solo faltaban 5 días para que se cumpliera el plazo que Rita le había dado. Salió a correr mucho más de lo normal. Era algo que hacía varias veces a la semana, pero no recordaba la última vez que había superado su media habitual de 10 kilómetros, porque siendo una persona de costumbres, realizaba siempre el mismo recorrido, en el mismo horario y los mismos días. Sin embargo, durante aquellas 2 semanas simplemente trotó sin parar por las empinadas calles de la ciudad sin mirar atrás, sin preocuparse por si se le hacía de noche o por si se alejaba demasiado. La muerte de Sam y todo lo que implicaba le traía malos recuerdos. La situación era similar a algo que ya había vivido 5 años atrás. La inseguridad, la inestabilidad. En aquel entonces se había sentido igual de perdida cuando la ambulancia y el equipo médico formado por 2 mujeres y un hombre había irrumpido en su casa tan solo para confirmar lo que muy en el fondo ella ya sabía, que su padre estaba muerto. No pudieron hacer nada. Rachel se bloqueó de tal forma que tuvieron que llevarla al hospital,
y una vez allí un psicólogo del centro especializado en situaciones similares pasó la madrugada junto a ella, intentando que aceptara lo que había ocurrido de la mejor manera posible. Estaba en shock. Le aconsejaron que se abriera, que llorara y dejara salir las emociones, pero no fue capaz de derramar ni una sola lágrima. Le dolía tanto que no conseguía canalizarlo. El psicólogo, que se llamaba Ian Foster y pareció adjudicarse el caso como algo personal, no se separó de ella mientras estuvo en el hospital y se tomó la molestia de llamar a la funeraria, al seguro y al banco. En más de una ocasión a Rachel le tentó la idea de contactar con Jason, porque sí, lo necesitaba. Pero otra parte de ella se sentía como si la hubieran arrancado de golpe del mundo que hasta entonces había conocido. Fue como dejar atrás a la niña que vivía en su interior, abandonándose. Así que al final decidió almacenar en su buzón de entrada todos los mensajes de preocupación que le llegaron de Jason o Luke durante los días posteriores, y tal como le aconsejó Ian Foster, gastó la poca batería que le quedaba en el teléfono para avisar a su tía Glenda de lo que había ocurrido y pedirle si podía tomar el siguiente vuelo a San Francisco. Pasó las horas previas al funeral en la habitación de hotel en la que Glenda se hospedaba. No había querido volver a pisar la que había sido su casa, aquel lugar repleto de recuerdos, así que su tía se tomó la molestia de traerle ropa limpia y recoger en un par de maletas los papeles y las pertenencias más importantes. Rachel malgastó el resto del día tumbada en la cama, con la mirada fija en el techo blanco de la impersonal estancia, preguntándose por qué no conseguía llorar. El pecho le ardía por dentro, como si las lágrimas se agolparan en su interior. Quemaba. Aquello fue lo último que pensó antes de meterse en la ducha y dejar que el agua caliente arrastrara la tristeza. Cuando salió se vistió con unos vaqueros y una camiseta que su padre le había regalado de uno de sus grupos de rock favorito. Tomó el radiocassette que le había pedido a Glenda que trajera y juntas se dirigieron al cementerio donde iba a celebrarse el funeral. Lo último que hizo antes de marcharse a Seattle fue acercarse al banco a firmar unos papeles. Ya estaba al tanto de la situación. Dado que ella no podía pagar su casa y todavía estaba hipotecada, tendrían que quedársela a ellos a cambio de anular la deuda. Rachel había aceptado su propuesta. El hombre trajeado del banco se mostró compasivo en todo momento. Le recordó que su padre había dejado unos ahorros en su cuenta y le explicó cómo podía acceder a ellos. Además, la ayudó a buscar un trastero a un precio módico, propiedad de esa misma empresa, donde poder guardar parte de sus pertenencias. Una vez que terminaron todos los trámites, se rascó el mentón con un gesto pensativo y le preguntó qué pensaba hacer. No lo sé. Rachel lo miró sentada en la cómoda silla del banco. El edificio, pintado de un color verde oliva, olía a desinfectante y a productos químicos de limpieza. Tengo que reorganizar mi vida. Tu padre era un buen hombre. Lamento muchísimo la pérdida. Le preocupaba tu futuro. Las 2 veces que cambió el plan de ahorros fue con la intención de mejorarlo y siempre te nombraba y tenía en cuenta mis consejos. No hay una gran cantidad de dinero porque estaba enfocado a un plazo largo, pero te dará para mantener el trastero y cubrir algún gasto extra. La miró con cierta impotencia. ¿No tienes algún familiar? Sí, mi madre tenía una hermana, Glenda Collins. Se ha quedado en el hotel para organizar el viaje de vuelta. Vive en un pueblo pequeño de Washington, cerca de Seattle. Me iré con ella. Rachel pensó en si tenía a alguien más. Recordó a Jason y sus ojos cálidos, y a Luke y sus bromas y sonrisas. Y finalmente a Mike. Pestañeó rápido al notar que le escocían los ojos, como si al fin reaccionara después de aquellos días grises. Negó con la cabeza para sí misma. No había nadie más. Estaba sola.